Bienvenidos al módulo 1, en el cual trataremos todos los aspectos generales de la monitorización PICO, especialmente definiciones y aspectos fisiológicos importantes. Como primer definición tenemos el gasto cardíaco, siendo este el volumen de sangre eyectado desde el corazón cada minuto, el cual es un factor esencial en el transporte de oxígeno a los tejidos. Los valores normales van a oscilar entre 2.6 y 3.2 litros por minuto por metro cuadrado. La fórmula para saber el gasto cardíaco es gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Como segunda definición tenemos el volumen sistólico, que se refiere a la cantidad de sangre que se emite durante un latido cardíaco, tanto desde el ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. También se podría definir como la diferencia entre los volúmenes ventriculares máximo y mínimo, es decir, la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. El volumen telediastólico se define como la fase final de la diástole en el ciclo cardíaco, por lo que el volumen telediastólico, también conocido como volumen ventricular diastólico final, representa la cantidad de sangre en los ventrículos al final de la diástole, lista para ser bombeada durante la sístole. Otra definición tenemos el volumen telesistólico, el cual se emplea en el ciclo cardíaco para designar la etapa final de la sístole. Por esta razón, el volumen de sangre que queda en los ventrículos después de la sístole se conoce como volumen telesistólico, o también conocido como volumen sistólico ventricular final. La precarga es el principal factor que influye en la presión ventricular al final de la diástole, también conocida como una presión de llenado, y es la precarga. Esta definición debería ser considerada como una valoración semicuantitativa que incluye todos los factores que contribuyen al estrés o tensión pasivo de la pared ventricular al final de la diástole. Otra definición importante es la poscarga, que finalmente corresponde a la tensión o estrés que experimentan las miofibrillas del ventrículo izquierdo al contraer el volumen al final de la diástole previo al acortamiento. Otra de las definiciones importantes es la contractibilidad, que es la capacidad intrínseca de la fibra miocárdica de acortarse independientemente de la precarga o poscarga. Por lo tanto, la contractibilidad reflejaría la influencia de los demás factores que afectan la interacción entre las proteínas contráctiles en condiciones específicas de estas últimas. En cuanto al mecanismo de Frank Starling, según esta ley, cuanto más sangre ingresa al ventrículo durante la diástole, más sangre se expulsa durante la contracción sistólica y viceversa. En cuanto a la definición de termodilución, es una técnica integral para la evaluación hemodinámica que abarca el gasto cardíaco y otros índices importantes. Se efectúa una medición intermitente del gasto cardíaco analizando la curva resultante tras la introducción de un bolo frío a la circulación venosa a través de un catéter arterial. Se inyecta un volumen predeterminado de solución salina fría a través de una vena central durante el proceso de termodilución. Este indicador frío se mezcla a la sangre y atraviesa las cámaras derechas e izquierdas del corazón antes de llegar a la aorta y a la circulación sistémica. Para dirigir la terapia hemodinámica en pacientes críticamente enfermos, se utiliza un catéter intravascular para monitorizar
el gasto cardíaco por termodilución. El sistema de tecnología de gasto cardíaco de contorno inducido por pulso pico es muy eficiente. Se insertan catéteres arteriales grandes, femoral, braquial o axilar y catéteres venosos centrales para lograr monitorización continua de la hemodinamia. Para los pacientes gravemente enfermos con insuficiencia circulatoria o respiratoria es crucial realizar una evaluación precisa del estado hemodinámico. La monitorización hemodinámica invasiva del cateterismo de la arteria pulmonar con frecuencia provoca cambios terapéuticos clínicamente significativos y las variables hemodinámicas de los pacientes críticamente enfermos se predicen mal en función de sus exámenes físicos, exámenes de laboratorio y hallazgos radiográficos. Las principales indicaciones de la monitorización pico tenemos el shock séptico, shock cardiogénico, shock traumático, el SDRA, lesiones por quemaduras graves, edema pulmonar y procedimientos quirúrgicos de alto riesgo. Es necesario establecer las circunstancias en las que se implementa el sistema pico que no es viable. Tenemos las contraindicaciones para caracterización arterial, isquemia previa o actual en miembros inferiores, alteración de estructuras de la aorta abdominal o arterias femorales, balón de contrapulsación intraórtico. Hay casos en los que se pueden dar mediciones erráticas de termodilución, tales como el shunt intracardíaco, la aneurisma aórtica, la estenosis aórtica, una tromboembolia pulmonar y pacientes que requieran circulación extracorpórea. Gracias.